Hola, ¿cómo están? Voy a hablar en este video del Evangelio en el Antiguo Testamento y el objetivo de este video es demostrar que el Evangelio del Antiguo Testamento es el mismo Evangelio que se encuentra en el Nuevo Testamento y al final del video quiero demostrar que el Mesías del Antiguo Testamento tenía que ser Dios. Ahora, para demostrar eso voy a usar el Salmo 45, pero antes de llegar al Salmo 45 voy a hacer un resumen de lo que hablé en el video anterior, porque todo eso nos va a ayudar a entender también el Salmo 45. En el video anterior hablé del Evangelio en el Antiguo Testamento también y demostré cuál era el mensaje del Evangelio según el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento efectivamente hablaba de que iba a haber un Evangelio, es decir, unas buenas nuevas o buenas noticias. ¿Ok? Eso lo dice Nahum 1.15, por ejemplo, habla de buenas nuevas y dice que son de paz. ¿Ok? Que cuán hermoso sobre los montes los pies del que anuncia buenas nuevas, del que anuncia la paz. Ahora en Isaías 52.7 decía que esas buenas nuevas o alegres nuevas, como le llaman Isaías 52, eran de paz, de salvación y del reino de Dios. Esas tres cosas, paz, salvación y el reino de Dios. Ahora, esa paz, esa salvación y ese reino de Dios, esas tres cosas se relacionan con la figura del Mesías. Una, porque el Mesías o ungido, que es lo mismo para los que no han visto mis videos anteriores, el Mesías o ungido es un rey, así que iba a traer el reino de Dios. Dos, porque el Mesías iba a traer paz. Y tres, porque el Mesías iba a traer salvación. Ahora, cuando expliqué en el video pasado de qué se trataba el Evangelio, terminé comenzando de que el Evangelio era un Evangelio de paz, según el Antiguo Testamento, de salvación y del reino de Dios, y terminé explicando de que el Mesías tenía que ser Dios porque si no, no podía salvar a los hombres y no podía reconciliar a los hombres con Dios y traer paz a los hombres. Ahora voy a ir explicando punto por punto un resumen cortito de lo que hablé en el video anterior para poder después llegar al Salmo 45 y demostrar de que Jesús, o más bien el Mesías, que es lo que quiero explicar en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento explicaba que el Mesías tenía que ser Dios. ¿Ya? Muy bien, lo primero que expliqué. El mensaje del Evangelio entonces, según el Antiguo Testamento, según Isaías 52.7 y Nahum 1.15, era un evangelio de paz, de salvación y del reino de Dios. Ahora, ¿por qué de paz? ¿Qué es lo que habla la Biblia sobre la paz en relación del hombre con Dios? La Escritura dice en Isaías 57.21, no hay paz para con el impío, dijo Jehová. Es decir, Dios no puede tener paz con el impío. Impío significa malvado, inicuo, pecador. ¿Ok? Son las mismas palabras. Isaías 57 explica que Dios se enoja con el hombre a causa de sus iniquidades, de sus maldades, y que Dios tiene que contender con el hombre a causa de eso. ¿Ok? Ahora, entendiendo eso, Isaías 59 dice que los pecados pueden hacer llegar a, los pecados pueden llegar a ser división entre el hombre y Dios. Y que todas las personas que estamos en pecado no estamos en camino de paz y si seguimos en ese camino no conoceremos la paz. Por lo tanto, lo que nos tiene en enemistad con Dios, lo que no deja que nosotros tengamos paz con Dios, es el pecado. Si sacamos de en medio el pecado, la iniquidad, la maldad, entonces Dios puede tener paz con el hombre. Eso es lo que explica el Antiguo Testamento. Ahora, si tú ves el Salmo 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Eso quiere decir, Dios es justo primero. Nosotros somos injustos porque somos pecadores y el pecado es injusticia. Ya lo expliqué en otro video. Dios es justo, nosotros somos injustos. Pero no solo eso, sino que el pecado del hombre produce el enojo de Dios, como te expliqué que dice en Isaías 57. Y Salmo 7 también lo dice, Dios está irado con el impío todos los días, o sea, tiene enojo contra el pecador todos los días. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Es que Dios es juez. No, Dios no es solo justo, sino que es juez justo. Y por lo tanto Dios debe castigar al pecador por sus pecados. ¿Ok? Debe hacerlo, porque si no, no es justo. Y el problema con eso es que cuál es la paga del pecado. La escritura dice en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 18.4, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento enseñaba que la paga del pecado era la muerte. Si tú vas al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, te vas a dar cuenta que Dios le dice al hombre, y mandó Dios, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿no es cierto? Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios le da un mandamiento al hombre y le dice, si desobedece este mandamiento, ¿cuál es la paga de eso? La muerte.
¿ok? Y también la ley dice por otro lado en Levítico 18:5, estos son mis mandamientos, tienes que obedecerlos. El hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es decir, el que obedece los mandamientos vive, el que desobedece el mandamiento muere. Si el alma que pecare, esa morirá. O sea, si la paga del pecado es la muerte, y si yo desobedezco un mandamiento de Dios, entonces muero. Entonces el pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. ¿Ya? Entonces, si tú tienes esto en mente, entonces tenemos una especie de esperanza a pesar de la condición tan terrible en la que nos encontramos. Dios es un juez justo y todos somos pecadores, todos hemos desobedecido a Dios y nuestra paga, nuestro castigo es ciertamente la muerte. Pero la Escritura dice en Salmo 130, versículos 7 y 8, dice que Dios quiere redimir del pecado. ¿Ok? En ese caso dice específicamente Dios redimirá a Israel del pecado, pero no solo a la nación de Israel, sino a los hombres. Ya lo hemos visto en otros videos en general. La luz y la salvación iba a venir a todos los gentiles también, ya a todos los pueblos, a las naciones, dice Isaías. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tema? Es que Dios quiere redimir, salvar, libertar, rescatar, todo lo mismo, redimir, salvar, liberar, rescatar al hombre del pecado. ¿Ok? A pesar de que Dios es un juez justo, Dios también es un Dios amoroso. Y esas dos cosas no se contradicen entre sí, sino más bien se conllevan juntas. ¿Ya? Dios ama al hombre, Dios quiere salvar al hombre y Dios debe castigar al hombre y lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo Dios va a salvar al hombre si Dios es un juez justo? Ese es el primer problema con el que nos encontramos. En números 14, el versículo 18, dice, Dios no tendrá por inocente al culpable. Éxodo 23:7 dice, no justificaré al impío. O sea, Dios no tiene por inocente, o sea, no justifica al culpable, al impío, y nosotros somos impíos. Entonces, ¿cómo Dios nos va a salvar si no nos va a justificar? Dios no puede tenernos por inocentes si nosotros somos malos. No puede decir simplemente, ¿sabéis qué? Hoy me desperté de buenas, no eres malo. No, se acabó. Ahora eres bueno. No, o sea, si yo he hecho maldad y punto. O sea, ¿cómo se borra eso entonces? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo Dios puede perdonarnos si en el fondo nos tiene que castigar? Entonces, ahí es donde entra Isaías 53:5. La escritura en el Antiguo Testamento tenía una respuesta para eso. Isaías 53:5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, mostraba que alguien iba a llevar el castigo para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Y eso es como una gran respuesta a la pregunta de cómo Dios va a justificar al hombre si Dios no puede tener por inocente al culpable y Dios no justifica al impío. ¿Cómo Dios lo va a salvar entonces? Castigando el castigo del hombre sobre otra persona para poder estar en paz con el hombre. El castigo de nuestra paz fue sobre él, o sea, sobre un tercero, sobre otro. ¿Ok? Ahora, si tú tomas eso y luego recuerdas la escritura de Ezequiel 18:4 que decía, el alma que pecare, esa morirá, tú tienes que enfrentar a un segundo problema ahora. ¿Cómo entonces Dios va a castigar a otro en mi lugar si la escritura dice el alma que pecare, esa va a morir? Entonces yo muero por mi propio pecado. ¿Cómo puede alguien morir por otro? Entonces ahí te enfrentas con un segundo problema. Ahora, el gran problema de fondo para poder responder esa pregunta es que el hombre, aunque quisiera salvarse a sí mismo y dijese, bueno, yo por mi pecado muero, entonces yo me trato de salvar. No puede. ¿Por qué? Porque la escritura dice en Proverbios 29, ¿quién limpiará su pecado? O sea, nadie puede limpiar su propio pecado. En Jeremías 2:22 dice, aunque te limpies con lejía, etcétera, tu pecado no se borrará, permanecerá. Y Salmo 143, el versículo 2 dice, el hombre no se justificará a sí mismo con Dios. Entonces, el hombre no puede justificarse a sí mismo, está en un problema. El hombre no puede salvarse. Aunque el hombre, si hiciere los mandamientos de Dios, vivirá, el hombre no puede, porque no es capaz, no tiene la capacidad de justificarse a sí mismo. Y ahí nos viene un segundo problema, o sea, un tercer problema, que es que el hombre no puede rescatarse a sí mismo y tampoco puede rescatar a otro, porque el Salmo 49, versículos 7 al 9,
dice que la redención de la vida del hombre es de tan alto precio que el hombre no puede pagarla, ni siquiera puede rescatar a un hermano, dice. O sea, no puedes rescatarte ni a ti mismo, ni puedes rescatar a otro. Entonces el hombre está realmente sin ninguna esperanza si depende de él. Porque él no puede salvarse a sí mismo, no puede rescatarse, no puede justificarse. Y por otro lado, tampoco puede justificar a otro. Entonces, ¿cómo entendemos la escritura de Isaías 53 que dice que el castigo de nuestra paz, para que nosotros tengamos paz con Dios, es decir, para que nuestro pecado sea sacado de en medio? Recuerda que eso es lo que deja al hombre en paz con Dios, si sacamos el pecado de en medio. Porque el pecado es lo que nos enemista con Dios. ¿Cómo entonces podemos entender la escritura que dice el castigo de nuestra paz fue sobre él? ¿Cómo Dios va a hacer que otro pague por nosotros si la escritura dice que ninguno puede rescatar a su hermano? Bueno, eso se llama la expiación. Dios también dejó en su ley una, una forma de que una persona pudiese salvar a otra. Y esa forma se llama la expiación, donde el Levítico 17:11 dice que la vida del hombre está en su sangre. Cuando se derrama la sangre de otro en mi lugar, eso se puede hacer y se llama expiación. Por lo tanto, esta persona de la cual habla Isaías 53, de la cual dice el castigo de nuestra paz fue sobre él, esa persona no simplemente iba a pagar en lugar de otro, sino que su obra de recibir el castigo de otros se iba a hacer una expiación. Entonces sí entra dentro de lo que legalmente Dios ha establecido como un método para poder salvar al hombre, la expiación. Y Isaías 53 dice en el versículo 10, 11 y 12 que esta persona, siervo de Dios, tenía que poner su vida en expiación por los pecados de otros, derramar su vida hasta la muerte. Y por lo tanto dice, justificará a mi siervo justo a muchos. Entonces, ya que el hombre no puede justificarse, Dios justifica al hombre a través de otro, a través de este siervo del cual habla Isaías 53. Ahora, si ningún hombre puede justificar a otro hombre, si ningún hombre puede redimir a otro hombre, según Salmo 49, del versículo 7 al 9, entonces, ¿cómo el Mesías nos va a justificar a nosotros? Ya entendemos que sí puede morir por nosotros a través de lo que se llama la expiación. Si su muerte es en expiación, entonces es lícito que Él muera en lugar nuestro. Pero ¿cómo va a poder salvarnos si Él es un hombre también? A no ser que Él sea más que un hombre. ¿Es posible que el Mesías fuese más que un hombre? Sí, porque ese mismo pasaje de Isaías 53 también dice que nunca hizo maldad esa persona que iba a morir en expiación por el pecado de los demás. Y si nunca hizo maldad, entonces él no es como los demás hombres. ¿Por qué? Porque la escritura dice en Eclesiastés 7:20 que ciertamente no hay hombre que nunca peque. Pero si el Mesías nunca hizo maldad, entonces él no es como los demás hombres. Ya voy a hacer otro video sobre Isaías 53, pero es imposible que Isaías 53 esté hablando de ningún ser humano sino el Mesías. Es imposible que esté hablando de cualquier otra persona, de Israel, del remanente de Israel o de cualquier otra cosa, sino que tiene que estar hablando del Mesías. ¿Por qué? Porque todos los demás, Israel, el remanente de Israel, me refiero a Israel, la nación de Israel, el remanente de Israel, todos esos son humanos. Y ahí dice en Isaías 53 que nunca hizo maldad. Y el remanente de Israel, aunque virtualmente podría ser considerado como que nunca hizo maldad, en realidad no hay nadie que nunca haya hecho maldad. ¿Se entiende? Es como cuando la Biblia habla de que alguien es santo o que es bueno o que es justo, pero no es que realmente sea santo, bueno y justo, porque nadie es justo en el fondo. No hay hombre justo en la tierra, dice Eclesiastés 7:20. ¿Se entiende? Ok. Ahora, ¿es posible que Isaías 53, cuando dice que este hombre nunca hizo maldad, lo esté diciendo también en un sentido así como, no exactamente nunca hizo maldad, sino que podría ser? No, no puede ser. ¿Por qué? Porque si él hubiese hecho maldad, eso quiere decir que es como cualquier ser humano. Y si él es como cualquier ser humano, él no puede morir en rescate por otro. Porque la escritura dice en Salmo 49 que ningún ser humano puede redimir a otro ser humano. Entonces, para que el Mesías redimiese a los hombres, él tenía que ser más que un hombre. Y entonces, el tercer problema del que hablábamos, de que un ser humano no puede rescatar a otro ser humano, entonces ese problema tiene solución, si es que el Mesías es más que un hombre. Ahora,
Ok, tú puedes decir, bueno, quizá el Mesías era más que un hombre, quizá era un ángel, quizá era un arcángel, un serafín, un querubín, un ser espiritual superior, etcétera, creado por Dios superior, ¿no es cierto? Tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Isaías 43:11, fuera de mí no hay quien salve. Oseas 13:4 dice, no hay otro Salvador, no conocerás otro Salvador fuera de mí. Entonces, el único que salva es Dios. Joel, por ejemplo, capítulo 2 dice, todos los que invocaren el nombre de Jehová serán salvos. O sea, es imposible ser salvo si no es por Dios. Dios es el único que salva. Y si Dios es el único que salva, entonces no me puede salvar un ángel, no me puede salvar un arcángel, no me puede salvar un querubín, un serafín, lo que tú quieras, ningún otro ser espiritual, por muy superior a los hombres que sea y que se haya encarnado supuestamente en el Mesías, ninguno podía salvarme porque la Escritura dice en Isaías 43:11, fuera de mí no hay quien salve. Eso quiere decir que el que vino a salvar a los hombres, el Mesías que tenía que traer salvación, tenía que ser Dios encarnado, tenía que ser Dios manifestado en carne. No había otra manera, porque si no, no puede redimir a los demás. El único que puede salvar es Dios. Un hombre no puede salvar a otro hombre, Isaías, Salmo 49. El hombre no puede salvarse a sí mismo tampoco, Salmo 143:2. O sea, lo único que te queda es que el Mesías tenía que ser Dios. No podía ser un hombre, quizás podía ser superior a un hombre, pero tenía que ser Dios. Sí o sí, porque si no, no hubiera podido salvar. ¿Se entiende? Entonces, entendiendo eso, que fue lo que hablé en en el, en el video pasado, te di al final unos versículos que muestran que efectivamente que la Escritura decía que Dios mismo iba a venir y iba a salvar. Isaías 35:5 decía, Dios mismo vendrá y os salvará. O, por ejemplo, la Escritura que habla de la voz en el desierto, ¿no es cierto? Dice que, que digan, ved aquí al Dios vuestro. O sea, esa voz tenía que anunciar y decir, miren aquí a su Dios. ¿Entiendes? Es decir, eso podría ser sería una blasfemia a no ser que realmente la Escritura lo estuviese diciendo. Que Dios tenía que estar en el Mesías, reconciliando consigo mismo a los hombres. Si no, no hubiese sido posible salvar al hombre. Entonces cuando la gente dice, no, yo creo en Jesús, pero no creo que, o sea, yo creo que Jesús es el Cristo, pero no creo que Cristo sea Dios, es un error, porque el Mesías no puede entonces, si no es Dios, no puede salvar a nadie. ¿Me entiendes? Si el Mesías era simplemente un ser superior a cualquier hombre, tampoco puede, porque la salvación solamente se encuentra en Jehová Dios. Por lo tanto, tenía que ser Dios. Y si te cuesta entenderlo, tienes pasajes que lo dicen claramente. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35. ¿Ya? Ok. Bueno, Isaías 52:7, que es el versículo que dice, que habla de las buenas nuevas de paz, de salvación y del reino de Dios, es el versículo anterior. Isaías 52:6 dice, he aquí, yo mismo que hablo, yo mismo estaré presente. Dice. Entonces, ¿qué, ¿por qué no es que sea tan difícil de entender? Es que es difícil de aceptar, es difícil de creer, ¿se entiende? Pero es así, es un hecho. El Mesías no puede salvar a nadie si no es Dios manifestado en carne. ¿Se entiende? Bien, ahora vamos al Salmo 45 y voy a terminar de explicar por qué el Mesías tenía que ser Dios. Aquí el Antiguo Testamento enseñaba que el Mesías tenía que ser Dios. ¿Ok? ¿Por qué vamos a hablar del Salmo 45? Porque si ustedes ven el versículo 7, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con gloria de alegría más que a tus compañeros. Ahí dice ungió Dios. O sea, al decir ungió, está hablando de un ungido. Y si está hablando de un ungido, está hablando de un Mesías. O sea, este salmo está hablando de un Mesías. Ahora, este Mesías en particular, del cual se está hablando aquí, es un rey. Veamos el versículo 1. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Entonces, ya sabemos que en el Antiguo Testamento habían reyes que eran considerados ungidos. O sea, los sacerdotes eran considerados ungidos, los reyes eran considerados ungidos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí que se hable de un ungido, que se hable de un rey, no es cosa nueva entonces. Pero no se dice qué rey es específicamente. Y entonces nos deja la puerta abierta. ¿Estar hablando del rey ungido Mesías, del Mesías príncipe?
¿Estar hablando de ese ungido o estar hablando de cualquier otro rey? Vamos viendo, ya yo tengo muchos videos sobre esto, sobre las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. Te invito a revisarlos para que los puedas ver y entender un poquito más. Pero voy a ir tratando de dar por entendido que ya parte de ese material lo han visto. ¿Ya? Vamos a ver lo que dice el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Ok. No dice eres más hermoso que los hijos de los hombres, sino que dice eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Por lo tanto, este rey de quien está hablando es un hijo de hombre, es un ser humano, ¿ya? Pero es el más hermoso de ellos. Ahora, fíjate, eso se condice, tiene relación con lo que dice el versículo 7. Dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces, Él es más que los compañeros, es decir, Dios lo ungió con una unción especial más que los demás. Y aquí dice, eres el más hermoso más que los demás, o sea, más que el resto de los hijos de los hombres. O sea, esta persona es superior en algún sentido al resto de los hijos de los hombres. ¿Ya? Ahora, te acabo de explicar que Isaías 53 dice que el Mesías o el siervo de Dios que tenía que morir en expiación por otros tenía que ser superior al resto de los hombres. ¿Por qué? Porque dice, nunca hizo maldad. Y era imposible que eso fuese solamente un eufemismo o una forma de decir que él era bueno simplemente. No, no podía él redimir a otros hombres si él no hubiese sido superior al resto de los hombres, porque Salmo 49 dice que ningún hombre puede rescatar a otro hombre. Entonces no puedo pensar que el Mesías es simplemente un hombre, porque si no, no podría rescatarnos. ¿Ya? Ok. Vamos al versículo 2 nuevamente. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ahora fíjate, dice, Dios te ha bendecido para siempre. Las escrituras hablaban de que el Mesías permanecería para siempre. Eso te podría dar a entender de que quizás este hombre no es un hombre cualquiera que perece y punto. ¿Ya? Ahora, Salmo 53 dice que el siervo de Dios tiene que morir, pero que tiene que resucitar. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. O sea, después de haber muerto, vivirá. ¿Qué es eso? Vivir después de morir, resucitar. ¿Ya? Entonces, aquí cuando dice que lo ha bendecido para siempre, eso que te puede dar a la luz, puede ser un eufemismo, puede ser, no sé, o más bien que un eufemismo puede ser una forma exagerada quizás de decir que Dios te ha bendecido durante toda tu vida, al decir para siempre. Podría ser, pero podría ser que no. Podría ser que no. Podría ser que realmente esta persona permanece para siempre. Por lo tanto, es superior al resto de los hijos de los hombres. Tiene sentido entonces con lo que el versículo 2. Así esta persona permanece para siempre, entonces de alguna manera es superior al resto de los hijos de los hombres, porque todos los demás mueren y no resucitan inmediatamente, no por lo menos. Salmo 45:3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Ahora dice, cabalga sobre palabra de verdad. Eso, como te digo ya, si has visto mi otro video lo puedes entender mejor. Pero Isaías 42, el versículo 3, dice, por medio de la verdad traerá justicia. Es decir, este siervo de Dios que tenía que venir, etcétera, a salvar a los hombres, este siervo de Dios iba a traer la verdad, dice, por medio de la verdad traerá justicia. Y aquí dice, cabalga sobre palabra de verdad. ¿Podría ser que este Salmo 45 estuviese hablando del Mesías? Sí, podría ser. Hay varias cosas que puede ser que se refiera a ese Mesías y no a cualquier otro rey ungido. ¿Ok? Vamos avanzando, dice, y tu diestra te enseñará cosas terribles, versículo 5, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Recuerda lo que dice el Salmo 2, cuando está hablando de un Mesías rey que va a ser llamado Hijo de Dios. Dice, yo te daré por herencia las naciones, tú las quebrantarás con vara de hierro y las vas a desmenuzar como vasija de alfarero. Es decir, los pueblos, las naciones, tú van a estar por debajo tuyo, tú las vas a quebrantar, tú las vas a dominar, tú las vas a destruir, tú vas a hacer justicia sobre los impíos, etc. Entonces, el Mesías del Salmo 2 podría ser el mismo Mesías del Salmo 45, porque aquí dice que los pueblos van a caer debajo de él, igual de lo que se habla del Mesías del Salmo 2. ¿Ok?
Dice, con tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti y penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y luego dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Espérate, espérate. ¿Cómo que tu trono, oh Dios? No estamos diciendo que está hablando de un hombre. ¿Por qué le llama Dios? Tu trono, oh Dios, le dice, es eterno y para siempre. Espérate, ¿el trono de Dios es eterno y para siempre? Sí, eso dice la Escritura en muchas partes. Pero aquí se lo está diciendo al rey de quien viene hablando. Dice tu trono, y obviamente le está hablando a un rey. Entonces, cuando dice tu trono, uno dice, sí, tu trono, oh rey, ¿no es cierto? Rey, tú que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero no dice eso, dice tu trono, oh Dios. Fíjate, en el versículo 2 dice que este es un hijo de hombre. Y luego en el versículo 6 le llama Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Si su trono es para siempre y si este rey de quien está hablando es Dios, entonces se entiende que esté bendecido para siempre. Pero espérate, no tiene sentido porque mira, dice el versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Cómo así? O sea, tú dices, tu trono, oh Dios, le estoy hablando a Dios, y luego dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, ¿cómo? ¿Es Dios o Dios lo ungió? No entiendo. Si no entiendes, es lo más normal del mundo, y es lo mismo que le pasa a toda la gente cuando se enfrentan a la realidad de decir que el Mesías es Dios. Porque dice, a ver, cómo era Dios y oró a Dios? ¿Cómo era Dios y Dios lo desamparó? ¿Cómo era Dios y Dios lo salvó? ¿Cómo era? Parece una contradicción, ¿no es cierto? Pero no lo es, no lo es, ¿ya? La verdad es que aquí mismo se puede ver claramente eso que parece tan como contradictorio, de que el Mesías ungido, el Rey, es Dios y a la vez es ungido por Dios, ¿ya? Ahora fíjate, este Rey, este ungido, ¿ya? Se sienta en el trono de Dios. Eso está clarísimo. ¿Cómo lo podemos saber? Por ejemplo, vamos a Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Este pasaje lo tocamos en otro video, ¿eh? Si lo quieren ver. Creo que era en el video sobre el Salmo 2. Segundo Samuel capítulo 7, Dios le está hablando a David y de que va a levantar de su descendencia a alguien que se va a sentar sobre su trono. Y dice segundo Samuel capítulo 7, el versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Eso le dice Dios a David. O sea, yo voy a firmar tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Compara ese pasaje con Primera de Crónicas capítulo 17. Primera de Crónicas capítulo 17, el versículo 14. Es lo mismo, pero que está repetido, dice. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Es la misma profecía, la misma historia que está contando, pero la repite aquí en Primera de Crónica. Y aquí en vez de decir tu casa, dice mi casa. Y en vez de decir tu reino, dice mi reino, dice Dios. Entonces, ¿cuál es el tema? El punto es que todos los hijos de David que se sentaron sobre el reino de David se estaban sentando en el fondo sobre el reino de Dios en Israel. Vamos a revisar eso en Primera de Crónicas capítulo 28, el versículo 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, aquí está hablando David nuevamente, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Es decir, cuando David se sentó en su trono a reinar sobre Israel, David se estaba sentando no solo sobre su trono, sino sobre el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y asimismo su hijo Salomón y todos los descendientes de David se iban a sentar sobre el trono del reino de Jehová. Vamos ahora a Segunda de Crónicas, el capítulo 13, el versículo 8. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David. O sea, todos los reyes, hijos de David, que se sentaron en el trono del reino de Dios para reinar, estaban sentados en el reino de Dios. Por lo tanto, el Mesías
ungido del que está hablando en Salmo 45, que era un rey, si ese rey se sentaba sobre el trono de David, él tenía que sentarse en el fondo sobre el trono de Dios, sobre el reino de Dios, sobre Israel. ¿Se entiende? Ahora, figurativamente, por todos los reyes, hijos de David, se sentaron en el fondo en el reino de Dios. Por lo tanto, el Mesías, que también es descendiente de David y se tiene que sentar en el trono de David, ese Mesías trae el reino de Dios. Recuerda lo que dice el Salmo, o sea, Isaías capítulo 11, cuando está hablando de Isaías capítulo 9, el versículo 6, cuando dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. O sea, esta persona que se iba a sentar sobre el trono de David, del cual está hablando aquí, se iba a estar sentando en el fondo en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, el Mesías traía el reino de Dios en sí mismo. ¿Ok? Por eso estas buenas nuevas de que el Mesías tenía que pagar el castigo por nuestra paz y para traernos salvación, se relacionan con el reino de Dios, porque el Mesías trae el reino de Dios, porque se sienta sobre el trono de David. ¿Ok? Pero también trae el reino de Dios porque es Dios, y ese era el punto máximo. El Mesías no era solamente un descendiente de David humano, no era solamente un ser superior al resto de los hijos de los hombres encarnado en un ser humano, sino que tenía que ser Dios, porque lo que él tenía que hacer era salvar al hombre, y fuera de Jehová no hay quien pueda salvar al hombre. No hay quien pueda. Salmo 45, versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y aquí le llama Dios, ¿ok? Recuerda también lo que dice después, dice, cetro de justicia es el cetro de tu reino, Salmo 45, 6. Ya acabamos de leer que las profecías del Mesías hablaban de que el reino del Mesías era un reino de justicia. Recuerda lo que dice Isaías 32, para justicia se sentará un rey. Vamos a leer Isaías 32 para no citarlo así medio de memoria y decir algo equivocado. Isaías 32, 1. He aquí, para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Hay muchas profecías hablando de un rey que ha de venir, por lo tanto un rey ungido, un Mesías, que dicen que ese Mesías tenía que traer un reino de justicia. ¿Ya? Justicia y juicio, decía Isaías 9. ¿Okay? Y aquí mira lo que dice el Salmo 45, 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Recuerda lo que decía en Isaías 53 cuando decía, nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Y aquí dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Puede ser que esta persona del Salmo 45, 7 sea la misma persona de la que habla Isaías 53 cuando dice que nunca hizo maldad. Sí, puede ser, porque en eso se parecen bastante. Además, fíjate, recuerda lo que dice Salmo 43. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y le llama justo. Y Eclesiastés dice, 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, Isaías 53 era un hombre justo, pero ningún hombre en sí mismo es realmente justo. ¿Ok? Y este hombre nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Isaías 53, y aquí dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. O sea, puede ser entonces que sea una persona que no cometió pecado, que nunca hizo maldad, que iba a ser un rey justo, un hombre justo. ¿Puede ser? Sí, puede ser, puede ser. ¿Y puede ser que sea Dios? Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque Isaías 35 dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Él mismo, dice. Y recuerda lo que dice también Isaías 33, por si lo olvidaste o no viste el video anterior, Isaías 33, el versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará, Él mismo nos salvará. O sea, es que no es que va a enviar un ángel, no es que va a enviar a un arcángel, no, Él mismo nos salvará. ¿Ya? Ahora
Salmo 45, entonces, versículo 8. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean, hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Este es el mensaje para nosotros, ¿ok? Y aquí voy a repetir las palabras de Jesús de Nazaret. Cuando dice, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, Jesús de Nazaret dijo que no puedes amar a padre y a madre más que él. El que ama a padre y a madre más que a él no es digno del Mesías, dice. Y por otro lado dice, olvida tu pueblo. Recuérdate lo que hizo Abraham por fe, cuando Dios le dijo, deja tu pueblo y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, claramente él tenía que haber creído a Dios y haber sentido que tenía que obedecer a Dios, más allá de su apego que podía tener hacia sus parientes en ese momento. ¿Ya? Ahora obviamente no le dijo deja a tu esposa, deja a tus hijos tirados y vete, no, pero no estoy diciendo eso, ni estoy diciendo que Jesús diga eso, que tú tienes que abandonar a tu familia, no, en absoluto. Tu familia Dios te la dio y tú tienes que encontrar el equilibrio entre seguir a Dios y amar y servir a tu familia. ¿Ya? Esas dos cosas no se contraponen entre sí, van juntas. Pero tú tienes que amar a Dios y amar al Mesías y seguir al Mesías y en algún sentido preferir al Mesías por sobre tu pueblo y la casa de tu padre, ¿ok? En el sentido de que Dios tiene que ser lo primero en tu vida y no puede ser lo primero ni tú mismo, ni tus padres, ni tu esposo o esposa, ni tus hijos. Nadie puede ocupar el lugar en tu vida que solo puede ocupar Dios. Él es el único que puede ser el primero. Por eso Él tiene prioridad, si lo pudiésemos decir así, por sobre los demás a la hora de actuar en la vida. ¿Ok? Y después dice, y deseará el rey tu hermosura e inclínate a Él porque Él es tu Señor. Y Jesús de Nazaret dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor si no hacen lo que yo les mando? Entonces, el Mesías es Señor, es Señor. Y tienes que reconocerle y obedecerle como un Señor e inclinarte ante Él porque Él es Señor. Si tú haces esto, ¿qué dice acá? Y deseará al rey tu hermosura. Es decir, tú vas a tener una relación íntima con Dios y con el Mesías si tú renuncias a ti mismo, tomas tu cruz cada día y sigues al Cristo. Pero desde la comodidad y desde un corazón no arrepentido, desde un conocimiento solo intelectual de la palabra de Dios, desde ese punto no encontrarás la salvación. No es solo un conocimiento intelectual, no es solo saber o decir, yo creo en esto, pero que eso no afecte tu vida. No. La salvación es por confiar en el Hijo, dice la Escritura. Bienaventurados los que confían en el Hijo. Bienaventurados todos los que en Él confían, dice Salmo 2. Pero no es solo confiar intelectualmente, es confiar y arrepentirse de tus pecados. Recuerda lo que dice Job cuando dice en el capítulo 33 que el hombre tiene de alguna manera que darse cuenta de su camino. Y mira lo que dice acá, Job 33, el versículo 27. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Tú tienes que reconocer tu pecado y tienes que entender que no te sirve y ni te ha servido ni te va a servir de nada el vivir en tus propios caminos. Recuerda que en tus caminos no hay paz. En el camino de justicia no hay paz. Si tú dejas tu pecado, te arrepientes y dejas tu pecado, entonces tendrás paz para con Dios. No por lo que tú haces, sino porque Cristo hizo lo posible. Cristo lo hizo posible, quise decir. Cristo hizo que esa opción existiese para nosotros porque Él llevó el castigo por nuestros pecados. ¿Ya? Ok, eso es todo.
Adiós.